En el presente video estudiaremos el tema el magnetismo. Sabemos que el magnetismo es una propiedad que tienen los cuerpos como los imanes de atraer a otros cuerpos. Todo imán está formado por dos polos, un polo norte y un polo sur. Las líneas de campo magnético salen del polo norte e ingresan al polo sur tal y como estamos observando en el presente esquema. Si nosotros acercamos dos polos idénticos de un imán, entonces se van a producir una fuerza de repulsión. Y si acercamos dos polos que son diferentes como el polo norte y el polo sur, entonces vamos a ver que los imanes se van a atraer. Esto es análogo entonces a las cargas eléctricas, donde cargas del mismo signo se repelen y cargas de distintos signos se atraen, al igual que en el caso de los imanes. Si tenemos el polo norte y el polo sur, entonces va a haber una atracción de las líneas de campo magnético. Bien, también podemos observar que hay diferentes tipos de imanes, como los imanes de herradura, como es este caso que tenemos acá. Siempre las líneas de campo magnético salen del polo norte al polo sur. En general, el planeta Tierra está integrado por un campo magnético que es producido por las corrientes internas del núcleo que está en el centro del planeta Tierra, y esto origina el campo magnético que conocemos del planeta Tierra. También, como veremos más adelante, una corriente en movimiento puede producir también un campo magnético. Un campo magnético también se puede generar a partir de la circulación de una corriente como un conductor. Si nosotros tenemos esta varilla por la cual circula una corriente eléctrica, entonces alrededor de esa varilla se va a generar un campo magnético. El campo magnético se representa con la letra B y se define de la ley de la fuerza de Lorentz y específicamente de la fuerza magnética sobre una carga en movimiento. Nosotros recordamos, por ejemplo, en electricidad, cuando estudiábamos el campo eléctrico, sabemos que en ese campo eléctrico, si nosotros colocábamos una carga dentro de ese campo eléctrico le iba a provocar una fuerza a esa carga eléctrica. Lo mismo ocurre en el campo magnético. La magnitud de la fuerza en un campo magnético va a estar dada por el valor de la carga Q que entra al campo magnético por la velocidad que lleva la carga multiplicada por la intensidad del campo magnético por el seno del ángulo del vector el vector velocidad de la partícula y el vector del campo magnético. Este ángulo es entonces entre la velocidad y el campo magnético. Este estudio lo hizo Hendrik Lorentz a través de un producto cruz, donde la fuerza es igual a la carga por el vector velocidad producto cruz por su campo magnético. Pero esto en análisis vectorial nos queda resumido a nosotros que la fuerza que experimenta una partícula que entra en un campo magnético va a estar dada por Q, que es el valor de la carga de la partícula, por la velocidad de la partícula, por la intensidad del campo magnético, multiplicado por el seno del ángulo. Esto es lo que se conoce como la fuerza de Lorentz. Es decir, si nosotros tenemos un campo magnético que está entrando aquí hacia la pizarra o hacia nuestra pantalla, y nosotros hacemos de que entre una partícula cargada, ya puede ser un protón o un electrón, entonces inmediatamente ese campo magnético va a proporcionarle o le va a producir una fuerza a esa partícula que está entrando. Si las líneas de campo magnético están entrando tal y como lo representan las X, estas X siempre representan que las líneas de campo magnético están entrando hacia la superficie. Por lo tanto, si aquí entra un protón, entonces esas líneas de campo magnético van a hacer de que el protón haga un movimiento en forma circular debido a la fuerza que le va a provocar ese campo magnético. Ese movimiento va a ser un movimiento antihorario. Por el contrario, si la carga que entra es un electrón, entonces el giro va a ser al contrario, va a ser en movimiento de las manecillas del reloj, siguiendo la dirección de las manecillas del reloj. Esto es, si la partícula que entra aquí es una carga negativa, siempre con las líneas de campo que están entrando hacia la superficie.
Bien, una vez que ya sabemos eso, entonces vamos a decir de que una partícula cargada que se encuentra en el interior de un campo magnético sufre una fuerza magnética a la que se le llama fuerza de Lorentz, porque fue este físico que estudió este tipo de fenómenos. Esa fuerza es normal a la trayectoria que le provoca cambios en la dirección de su vector velocidad, aunque no en su módulo, provocando que su energía cinética permanezca constante. Bien, aquí lo interesante es entonces que esa fuerza lo que provoca es un cambio solamente en la dirección del vector velocidad y no en su magnitud, y se produce una trayectoria circular, es decir, un movimiento circular del cual vamos a desarrollar algunos problemas. Ejemplo número 1. Un protón con una velocidad de 6.0 por 10 a la 7 metros por segundo entra a una región de un campo magnético uniforme de 0.5 Tesla. Tesla es la unidad del campo magnético y lo vamos a explicar un poco más adelante, tal y como se muestra en la figura. Inciso A, nos preguntan calcular la fuerza que le provoca el campo magnético al protón. Bien, tenemos un protón que viene con una velocidad de 6.0 por 10 a la 7 metros por segundo, entra a una región de campo magnético. Vemos que las X, como les explicaba anteriormente, son líneas de campo magnético que están entrando hacia la pantalla o hacia la pizarra. Esto sabemos de que hace que el protón gire en sentido antihorario. Este sería el movimiento que va a provocar un movimiento circular, y Lorentz descubrió entonces de que para calcular esa fuerza era igual al producto del valor de la carga por la velocidad por la magnitud del campo magnético multiplicado por el seno del ángulo. Este seno del ángulo aquí vamos a trabajar esta partícula que está entrando siempre de manera perpendicular a las líneas del campo magnético. Si entra siempre de manera perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados, significa que el seno de 90 grados es 1 y esto se nos va prácticamente a cancelar. Bien, entonces nos quedaría básicamente que la fuerza que experimenta este protón que entra va a estar dado por la carga, que es 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Este valor siempre se da en los datos de los problemas. Esta es la carga del protón. Si nosotros vemos, aquí tenemos la carga del protón, es de 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb, que es lo que estamos sustituyendo aquí. Si se tratara de un electrón, pues solo cambia el signo, es el mismo valor de la carga, pero cambia el signo. Y en realidad el resultado al final va a ser el mismo. Lo único que indica el signo es el giro del electrón, que ya sería en este caso en esta forma, en sentido horario. Bien, aplicando la fórmula entonces colocamos los valores. El valor de la carga del protón es 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb, multiplicado por la velocidad que lleva el protón con que entra, que es de 6.0 por 10 a la 7 metros por segundo, multiplicado por la intensidad del campo magnético, que es de 0.5 Tesla. Si hacemos esa operación en nuestra calculadora, nos da el resultado que la fuerza que experimenta este protón o esta partícula que entra en esta región de campo magnético es de 4.8 por 10 a la menos 12 newton. Bien, así hemos calculado la fuerza que experimenta ese protón que entró en esa región de campo magnético. Pero veamos un segundo ejemplo, siempre con los mismos datos del problema anterior. Lo único que hoy vamos a calcular el radio de la circunferencia que describe el protón debido a la fuerza que le ejerce el campo magnético. Como explicábamos, este protón cuando entra, este campo magnético lo va a hacer girar en forma circular porque está entrando de manera perpendicular. Ya calculamos anteriormente el valor de la fuerza que le produce el campo magnético. Ahora vamos a calcular el radio de esa circunferencia en la que está girando el protón. Por la segunda ley de Newton, para la dinámica circular sabemos que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. También sabemos que la aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado entre el radio. Por lo tanto, la fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad. La fuerza centrípeta es igual a la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado entre el radio. Esa fuerza centrípeta la podemos relacionar con la fuerza de Lorentz. Significa que esa misma fuerza centrípeta es equivalente a la fuerza de Lorentz. Entonces, si igualamos la fuerza centrípeta con la fuerza de Lorentz, vemos que tendríamos la carga Q multiplicado por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo, que ya sabemos que como es perpendicular nos va a quedar 1 y lo podemos omitir. Y eso va a ser igual
a la fuerza centrípeta, que es la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. El seno de 90 grados, como decíamos, es 1 y nos queda abreviada la fórmula Q por la velocidad por el campo magnético, y eso es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Como andamos buscando el radio, entonces despejamos para el radio. Si despejamos para el radio, entonces vemos que esta velocidad que está al cuadrado se cancela con esta velocidad y el radio nos quedaría el cociente entre la masa de la partícula multiplicada por la velocidad de la partícula, que en este caso es un protón, dividido entre la carga por el campo magnético. Bien, la masa del protón, los problemas siempre los van a dar, y la masa del protón es de 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos. En la diapositiva anterior aparece la masa del protón y la masa del electrón. Eso lo vamos a multiplicar por la velocidad con que entra, que sabemos que es de 6.0 por 10 a la 7 metros por segundo, dividido entre el producto de la carga, como es el protón, es 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, multiplicado por el campo magnético, que es de 0.5 Tesla. Si hacemos esa operación, nos da que el radio es de 1.25 metros. Bien, hemos resuelto ejercicios de una partícula, en este caso un protón, que entra a una región de campo magnético.